La fecha era el 31 de octubre de 1517. Este era el comienzo de la Reforma. Ustedes pueden ver que yo tengo una camiseta de Juan Calvino, un líder de la Reforma después de Lutero. Lo que pasó en este día, hace 500 años, es que un monje se acercó a la puerta de la iglesia católica en Wittenberg, Alemania, y clavó un documento que nosotros conocemos como las 95 tesis a la puerta. Esto es el evento que Dios usó para cambiar la historia de la iglesia para siempre. Nunca será lo mismo. Este documento mayormente era contra las indulgencias que estaba vendiendo el Papa en la Iglesia Católica. Una indulgencia era una declaración del Papa diciendo que una persona tiene una remisión de castigo en el purgatorio, lo que es un lugar entre la tierra y el donde el alma va después de morir. Y la persona tiene que pagar una absolución de su pecado después de morir. Cristo no hizo una satisfacción completa en la cruz y por eso la persona necesita participar en su propia satisfacción del pecado. Lutero estaba en contra de esto y por esta razón él clavó las 95 tesis a la puerta de la iglesia. Él quería tener un debate. Un mes antes Lutero hizo la misma cosa, clavando 95 tesis acerca de la teología de los escolásticos. Pero esto era diferente, porque en este caso, el Papa y Alberto de Mainz, un obispo en la iglesia, estaban vendiendo las indulgencias. Lutero no entendía por qué este causó un alboroto en la iglesia, tanta emoción y una condenación contra él. No entendía la razón, pero esta es la razón, las circunstancias, porque ¿quién estaba vendiendo las indulgencias? El Papa. El Papa quería reedificar la iglesia de San Pedro. Constantino había construido esta iglesia hace siglos y estaba cayéndose. La reparación de esta iglesia era necesaria. El Papa quería hacer esto, pero necesita dinero. Papa Leo X estaba vendiendo las indulgencias para reparar la iglesia. Y Alberto de Mainz sacó préstamos de los banqueros para comprar el obispado. Y él compró dos para empoderarse, para tener control de más territorio. Entonces el Papa y Alberto llegaron a un acuerdo. Vamos a contratar a este hombre que se llama Tetzel y él va a vender las indulgencias en tu territorio, en el territorio de Alberto. Y el Papa iba a tener la mitad y Alberto la mitad del dinero. Entonces esto era el acuerdo. Cuando Lutero atacó a las indulgencias, estaba atacando al Papa, estaba atacando a Alberto de Mainz, hasta que Lutero escribió a Alberto diciendo, ¿tú sabes los abusos que están pasando en vender estas indulgencias? Lutero no sabía que era un acuerdo entre estos dos hombres para vender lo más posible, para ganar todo lo que ellos podían ganar. No entendía esto. Y obvio, claro que sí, que Alberto sabía de los abusos y los errores en vender estas indulgencias, pero para él solo quería el dinero. Lutero sabía que las indulgencias es contra la enseñanza bíblica. Lo que enseñan las indulgencias es que una persona no necesita arrepentirse, que solo este acto de supuestamente contrición puede quitar el castigo del pecado y el pecado mismo. Pero Lutero sabía que lo que enseña la Biblia es que la vida del cristiano es una vida continua del arrepentimiento. Esto es algo diario, es algo que continúa toda la vida. Y que el Papa no es capaz de vender una indulgencia para quitar el castigo que resulta de un pecado. Esto es imposible.
Más Lutero dijo que si el Papa tiene este poder, que es cruel para no sacar las personas del purgatorio, si él tiene el poder de hacer esto. Debería hacer esto por el amor que él tiene o por la misericordia que él tiene por los miembros de la iglesia y no por el dinero. Pero cuando Lutero clavó las 95 tesis a la puerta, él quería tener un debate. Nadie contestó la llamada para tener un debate y alguien quitó el documento, tradució el documento de latín a alemán, sacó copias y mandó las copias a distintos lugares en Alemania. Entonces ahora las personas están leyendo lo que dice y ahora las personas entienden lo que está pasando aquí y derramó como un fuego. Y por esta razón vemos que los líderes de la Iglesia Católica y el Papa atacaron a Lutero. Era a causa de esto, que ellos necesitaban el dinero. Esto es el evento que Dios utilizó para comenzar la reforma en la iglesia. Y vemos las fotos en el internet y también en las películas que Lutero tiene este martillo gigante para clavar una hoja de papel en la puerta. Probablemente Lutero no utilizó un combo para clavar las 95 tesis a la puerta, pero este es algo acerca de este evento que ahora ha tomado un lugar prominente en nuestro pensamiento acerca de la historia de la iglesia. Ahora yo voy a comenzar a enseñar una historia de la Reforma. Y yo amo a la historia de la iglesia y no hay nada mejor que la historia de la Reforma. Vamos a estudiar los países distintos donde tomó lugar la Reforma: Alemania, los cantones suizas, Francia, en toda Europa, en Inglaterra, y vamos a verlo en Escocia, y vamos a ver los líderes también. Vamos a estudiar las vidas de los líderes de la Reforma. Lutero, Melanchthon en Alemania, Calvino, Beza, Bucero, Martin Bucer, Ocolampadio y John Knox, Zwinglio y otros. Y vamos a estudiar la manera que Dios cambió la historia de la iglesia para siempre. Nunca sería igual. Y el sufrimiento que resultó de este gran cambio. La historia es algo muy importante para que nosotros sabemos de dónde provenimos y en qué sufrían las personas que vinieron antes de nosotros, para que nosotros tenemos un mayor entendimiento acerca de nuestra fe y la situación en que vivimos nosotros ahora. Porque en la época antes de la Reforma, las personas no podían leer la palabra de Dios. Ahora la palabra de Dios está disponible en muchos idiomas. La mayoría de los idiomas en el mundo hoy en día. Y este es un resultado directo de la Reforma. Esto es lo que vemos. Cuando Dios hace una obra en la iglesia, hay un enfoque en su palabra. No era diferente durante la Reforma. Martin Lutero tradució las escrituras a alemán. Y estas escrituras fueron repartidas en Alemania y después en otros países también. Entonces hoy nos acordamos lo que hizo Dios en levantar un hombre, Martin Lutero, para cambiar la historia de la iglesia para siempre. Esto es un gran beneficio para nosotros en que vivimos hoy en día en un mundo muy diferente en que vivía Lutero, Calvino, Zwinglio y los otros Knox y los otros líderes de la Reforma hace 500 años.